Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Bien, ya estamos al aire. Hola amigos, amigas, emprendedores y emprendedoras de la Metro, ¿cómo están? Tanto tiempo. Oye, bienvenido a Chile al Hombro, por el show de los emprendedores de Chile. Como siempre aquí los estamos acompañando para conversar de todo lo que significa emprender en nuestro país. Vamos a ir rápidamente. Nos pueden escuchar en Santiago en la 95.9, en Villarrica y Pucón en la 91.5, en Temuco, Padre Las Casas en la 94.3. También en la metrofm.cl, en la Metro TV, en YouTube, en el canal 194 de Zapping. Nos pueden ver en todos lados, ya lo saben, estamos omnipresentes en la Metro, ¿cierto? Para que todos los que les interesa el emprendimiento, las pymes, nos puedan escuchar y también nos puedan ver, porque estamos multiplataforma. Y síganos también en nuestras redes sociales, nunca se olviden de eso, para que puedan ver los contenidos, repasarlos, sacar los momentos estelares de la entrevista. Pueden seguirnos en la Metro CL, en Instagram, en X y también en Facebook. Oye, hoy día estamos con un tremendo entrevistado, además que le tenemos mucho cariño acá porque estuvo en el primer programa de Chile al Hombro hace ya 40 y tantos capítulos atrás. Me refiero a Lucas Palacios, ex ministro de Economía y el actual rector además del INACAP. Lucas, ¿cómo estás tú? Muy bien, Álvaro, muy contento y agradecido de esta invitación para poder conversar de temas importantes para el país y para muchas personas, así que gracias por la invitación. Gracias a ti por darte el tiempo de haber venido, ¿cierto?, hasta nuestros estudios, que además estamos ahí en proceso de renovación, ya lo viste. En proceso de crecimiento. De crecimiento, sí. Además, de expansión, eso es muy bueno. Oye, no, de verdad, gracias por darte el tiempo, Luca, y por siempre estar apoyándonos, así que de verdad que bienvenido. Oye, hoy día vamos a hablar de emprendimiento, obviamente, de pymes, pero vamos a hablar de la importancia de la educación en tu rol, ¿cierto?, como rector del INACAP, pero también con tu bagaje amplio como exministro, exsecretario, haber estado en un gobierno. Y nos vamos a meter de lleno también en términos de políticas públicas y cómo mejorar, sobre todo, la educación y cómo la educación sirve como un driver de movilidad social. ¿Tú compartes esa afirmación de que la educación es una vía de movilidad social? Absolutamente, y lamentablemente en Chile hemos puesto mucho énfasis en la equidad en el acceso, pero poco en los procesos y en los resultados. Y uno de los resultados que tiene que buscar la educación es justamente la movilidad social, además de la productividad, finalmente hacer que las personas puedan hacer de sus vidas un proyecto que los gratifique, que los permita ser felices, y sacar la mejor versión de sí mismos. Eso no está, Álvaro, incorporado dentro de lo que son las políticas públicas, ligado a la educación superior. Y si profundizamos un poco más, tampoco la educación en todas sus manifestaciones, ya sea a nivel parvulario, primario, secundario y tampoco terciario, es decir, superior, tampoco se le ha vinculado mucho a ese aprendizaje a lo largo de la vida, que lo que hace es que las personas puedan realizarse y cada vez aprender más. Hemos transformado la educación en algo demasiado utilitario y separado de lo que es la trayectoria de vida de las personas. Yo creo que eso es un gran error. Claro, un poco más, algunos hablan como de una estandarización de la educación, ¿cierto? Esa típica imagen de todos los niños sentados igual y que los quieren más o menos hacer que todos aprendan lo mismo y que tengan las mismas capacidades. Y sabemos que evidentemente eso no es así y que va justamente por lo contrario, ¿cierto? Que tiene que ver con identificar aquellas virtudes, cualidades, aptitudes de cada persona y poder fortalecerlas. Y que tiene eso mucho que ver con la necesidad de que se creen más empresas en Chile, porque finalmente cuando las personas buscan su camino,
lo que muchas veces buscan también es aquel anhelo, aquel sueño de que una idea buena se pueda transformar también en un buen negocio que le permita vivir, generar empleo y sacar adelante a la comunidad. Porque en Chile también hemos ido homogeneizándolo todo. Y en materia económica, Álvaro, tenemos una economía bastante desequilibrada. Existe menos de un 2%, la verdad es que un 1,2% del total de empresas formales que son empresas grandes, y el resto son puras pymes. Y esas pymes son muy pequeñas. Entonces el problema que tenemos en Chile es que necesitamos más empresas y que las empresas más pequeñas puedan crecer y transformarse en empresas medianas y que las empresas medianas puedan también crecer y transformarse en empresas grandes, porque lo que tenemos hoy en día es una economía que progresivamente se va concentrando y estas pocas empresas grandes finalmente siguen creciendo y además creciendo muy concentradas en 4 sectores territoriales, que es la región metropolitana, la región del Biobío, la región de Valparaíso y digamos esta región transversal que es la zona minera del norte. Minera, claro. Y el resto del país son puras empresas muy chiquititas que les cuesta mucho crecer. Oye, Lucas, estamos muchos dicen que estamos con una economía un poco más estancada, ¿cierto? Por eso entonces que necesitamos tener más empresas. Claro, o sea, si uno analiza cómo los países crecen, o cómo se compone el crecimiento de los países, es mucho más diversificado de lo que nosotros solemos creer. En Chile estamos acostumbrados a hacer análisis muy generalistas, muy de promedios. Pero como decía Nicanor Parra, de manera muy gráfica, yo tengo 2 panes, tú te comes 2, yo ninguno, promedio 1 pan por persona. Entonces, si hacemos esos análisis tan generales, no reparamos en que de verdad lo que tenemos que hacer para salir del hoyo es sembrar oportunidades y que mucho más empresas se puedan crear y puedan crecer en las distintas regiones del país. ¿Cómo se siembran oportunidades, Lucas, bajo la realidad que tenemos en Chile? Somos un país pequeño, estamos efectivamente con una economía más estancada, no está fácil la situación y eso lo escuchamos en la calle, en el día a día con los emprendedores y con las pymes. Entonces, ¿cómo se puede hacer algo así que además es tan de largo plazo? Bueno, yo creo que ahí la educación cumple un rol fundamental, y en particular INACAP cumple un rol fundamental porque es una institución, es la única institución que está presente en todas las regiones de Chile y nosotros podemos dar cuenta de las diferencias que hay entre las distintas regiones. No tiene nada que... Es como que si tuviéramos, Álvaro, 16 países en uno. Tenemos realidades completamente distintas. Y en cada región podemos identificar aquellas oportunidades que productivamente promueven que existan más empresas. Lo que ocurre es que las personas necesitan información para poder crear bien una empresa, para poder formalizarla, encontrarle valor a la formalización. Fíjate que de acuerdo a los estudios que tenemos nosotros y a estudios internacionales también, una empresa formalizada tiene 4 veces en promedio, 4 veces, estoy hablando de un emprendimiento, una empresa pequeña, 4 veces más ingresos que una empresa informal. Cuando una persona se queda en la informalidad, básicamente condena a su empresa a no crecer más y además condena a la precariedad del dueño y a la precariedad de eventualmente los trabajadores que trabajan en esa empresa. La única manera de poder obtener buenos créditos a buenas tasas es siendo una empresa formal. La única forma de obtener beneficios del Estado es siendo formal. Claro, efectivamente. Te iba a preguntar cuáles son los beneficios. Esta típica mitología de las personas, sobre todo los emprendedores que están partiendo, de que no me voy a formalizar porque no me conviene, ¿cierto? Es el típico temor. Voy a perder beneficios sociales, me van a cobrar servicios por interno, hoy día no pago nada, ¿para qué voy a empezar a pagar? Pero claro, te iba a decir, ¿qué gana? Y me acabé de mencionar 3, 4 cosas bien relevantes. Al final, acceso a la banca, acceso a financiamiento, validación a nivel de empresarial, un futuro de crecimiento para tu empresa, para tus trabajadores, para ti mismo, protección social. O sea, tiene muchas cosas positivas que al parecer hoy día nos están comunicando bien. Claro, mira, ahí este tema es bien interesante y yo creo que aquí falta mucha información. A ver, del total de empresas que tenemos, casi 600.000 son empresas unipersonales. Esas empresas se crean, muchas de ellas, y mueren antes de un año. Entonces uno se pregunta ¿por qué pasa eso? Y hay algo cultural, es decir, estamos acostumbrados a que, mira, me van a pedir tantas cosas. La verdad es que el resto de mis competidores, la verdad que también son unipersonales, muchos familiares, trabajan 2 o 3 personas máximo.
y no tienen la información suficiente para poder identificar cuáles son los beneficios de formalizarse. Nosotros en INACAP hemos identificado que muchos de nuestros estudiantes lo que buscan el día de mañana no es emplearse en una empresa, sino que tener su propia empresa. De hecho, nosotros, Álvaro, titulamos alrededor de 20.000 personas al año, de los cuales un 11%, vale decir 2.200 aproximadamente, son personas estudiantes que quieren tener su propia empresa, que quieren emprender. Entonces nosotros sentimos una responsabilidad. Bueno, y esto es una tendencia creciente, cada vez más. Cada vez egresan más personas queriendo emprender. Y eso tiene una lógica, porque el mercado está cada vez más restringido en su capacidad para generar empleos formales. Entonces muchos de ellos quieren hacer su propia empresa. Y para eso nosotros entonces le estamos entregando a todos nuestros estudiantes, independiente de si está en el área de administración o no, vale decir, si es que estudia mecánica, si es que estudia mecatrónica, electrónica, cualquier carrera, le estamos entregando curricularmente cursos que son transversales para todos, que son cursos de emprendimiento, son cursos de finanzas básicas, cursos educación financiera, contabilidad, de innovación, de tal manera que cuando egresen y si quieren emprender, independiente de lo que haya estudiado, lo pueda hacer de buena forma y tener la información para poder hacerlo. Y lo otro que estamos haciendo es que hemos construido en nuestra sede espacios de trabajo colaborativo que se llama Crea Empresa, que son espacios abiertos a la comunidad y que lo que permite es generar este ecosistema del emprendimiento, de tal manera que esté disponible para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y también para la comunidad en general, es decir, son gratuitos y abiertos a la comunidad. Y esto ha significado que miles de personas gratuitamente van a INACAP, a estos espacios que se llama Crea Empresa. ¿Es como una especie de cowork? Claro, son como cowork que están en línea y eso les permite, que están en red, digamos, en todo Chile, y eso les permite tener acceso a capacitaciones gratuitas, a tutoría, y algo re importante porque cuando una persona quiere emprender a veces está desorientado y no sabe cómo conducir esa idea para transformarlo en un negocio. Y sobre todo las redes, ¿eh? El otro día conversaba aquí también con Rengifo de la SECH y las redes son clave, son muy importantes. Sí, mira, los emprendimientos pasan, esto no es matemático, ¿cierto? Algunos se van un poco más y menos, pero pasan cuando se crean, pasan por un tipo de problemática y después cuando ya están un poquito más estabilizados y pasan el año, pasan por una segunda problemática. La primera problemática es de falta de información, no saben cómo emprender, no saben contabilidad básica, no saben cuánto le van a costar los insumos y cuánto tiene que ser entonces el precio de venta. Es información básica y que para ahí es muy importante asesorarse. Uno. El otro problema que tienen es de financiamiento, acceso al financiamiento. Para ambos casos es mucho mejor estar formalizado porque tienen acceso a más información y también acceso a un financiamiento a través de la banca del sector financiero formal, que es mucho más seguro que lo informal y además mucho más barato que el formal. Y luego cuando... Lucas, ¿y ustedes también entonces trabajan, digamos, para formalizar a esas personas que van a estos centros? Sí, nosotros orientamos para poder formalizar a las personas, les damos a conocer cuáles son los beneficios de formalizarse, cuáles son aquellas oportunidades a las cuales pueden acceder si están formalizados y cuáles son los perjuicios de no estar formalizados. ¿Hacen mentorías, charlas? ¿Cómo lo hacen? Hacemos mentorías, hacemos charlas y hacemos capacitaciones y tutorías. Y lo otro que hacemos es que INACAP es el más grande operador de centros de negocios de Cercotec. Nosotros operamos 10 centros de negocios de los 62 que existen en Chile. Probablemente vayamos a crecer un poco en esa materia, nos interesa harto. Entonces, también trabajamos muy de la mano con Cercotec y con Corfo, de tal forma que cuando nuestros estudiantes o personas de la comunidad van a nuestros cowork y necesitamos que vayan al paso siguiente, les damos el pase a Corfo o a Cercotec en este caso. Se los dejáis como avanzados en una segunda etapa de crecimiento. Claro, etapa de crecimiento y de obtención de ciertos beneficios. Luego, cuando pasan esa etapa y ya se formalizaron, están vendiendo, en Chile los emprendedores se enfrentan con otra problemática, que es el crecimiento. Y para eso hay dos elementos fundamentales. Primero, cómo poder conseguir a los trabajadores, hombres o mujeres, que sean apropiados. Es decir, por ejemplo, yo tengo una verdulería en Rengo, me va bien, me creé una empresa, le vendo a mis vecinos, a mis primos, a mis amigos,
pero quiero crecer. Entonces necesito contratar a una persona que sea experta en redes sociales, por ejemplo, o que me pueda crear un sitio web y contratar a alguien que me pueda hacer despacho. Bueno, les cuesta mucho dar con esa persona. Para eso nosotros estamos creando también en INACAP un sitio web que va a estar disponibilizado y que facilite gratuitamente esas contrataciones. Y por último, lo que decías tú, el crecimiento exige de aumentar la red de proveedores y de clientes, y para eso también es muy importante esta red de cowork que que hemos creado en todo Chile, que son 22 centros de trabajo colaborativo, que se llama Crea Empresas, y este año lo vamos a aumentar a 26, y además vamos a hacer un Crea Empresas online para poder acceder a todas las personas que están lejos en el campo, en lugares alejados, que no pueden trasladarse a nuestra... Increíble lo que están haciendo, sí. Lucas, sobre todo el punto de este espacio, de este polo, porque yo voy a harto regiones, mucho, durante todo el año, y claro, una de las principales problemáticas que ellos nos dicen es que, oye, qué bueno que vinieron para acá, porque sabéis que no tenemos un espacio como este de encuentro, de vernos las caras, de conversar con otro, de aprender de otro, y no solo de los grandes empresarios, de los rostros, digamos, que a veces llevamos, sino que de personas como ellos, que trabajan a veces en el mismo sector, en el mismo rubro, y no se conocen, y no tienen idea que pueden sacar experiencia comparada, exitosa de otros, de sus pares mismos. Y eso es algo bien creo yo, necesario, y que no está hoy día en regiones, de generar un espacio específico en donde se vean las caras. Estamos perdiendo también esa capacidad de vernos y de encontrarnos. Sí, bueno, y eso también nos sirve para vincularnos con otros esfuerzos súper importantes, y por ejemplo, esfuerzos desde gremio. Hemos estado también trabajando en conjunto con Unión Emprendedora, por ejemplo, con la Multigremial de Emprendedores, con CONAPYME y todas sus ramas. Hemos creado un consejo que se llama Consejo Más Pyme, desde el cual que agrupa a todas las más grandes entidades de pymes y gremios a nivel nacional, y esto tiene una consonancia en cada una de las regiones. Entonces estamos sumando esfuerzos para crear este ecosistema que tú dices, porque no podemos pensar que el futuro del país depende de un puñado de empresas grandes. Sí, claro. Ellas no tienen la culpa, ojo, ellas han aprovechado sus oportunidades también. Lo que tenemos que hacer es que existan más empresas grandes, y que más empresas pequeñas crezcan y se transformen en empresas medianas, y que más microempresas se transformen en empresas pequeñas y exista más upsizing, digamos, de empresas. Claro, hay muchos que piensan que hay que destruir a la grande, y eso claramente no es la respuesta, porque al final todo el encadenamiento productivo que hay debajo, todos los proveedores al final son pymes. Claro, si y necesitamos que esas pymes crezcan. Eso es, y que las que ya hay crezcan, ¿cierto? Exactamente, eso es un poco el camino. Oye, y me llama también la atención algo, me decís que egresan 2.200, es un número enorme. Tú estás hablando de 2.200 empresarios o posibles empresarios que están tirando al mercado chileno. Lo encuentro una cifra increíble y me alegro demasiado saberlo. Pero también veo un cambio de mentalidad bien positivo, porque me decís que va creciendo esta cifra año a año. Significa que, bueno, obviamente es lo que ustedes le entregan en términos de capacitación, de habilitarlos y de mostrarle el mundo del emprendimiento, pero significa que también hay más jóvenes que buscan esto y que se están dando cuenta que el emprender entonces es un camino más allá del ir a emplearse a un lugar. Sí, y hay otro elemento que facilita el emprender bien, que es el elemento tecnológico, que derriba obstáculos que antes existían. Por ejemplo, si yo quiero vender algún producto, siempre, o al menos en la mentalidad todavía de muchas personas, es que necesito un local. Bueno, la verdad es que actualmente ya no se necesita un local. Tú puedes perfectamente vender un producto a través de un sitio web, por ejemplo, y tener un lugar de acopio que será en tu casa o en alguna otra parte, y para eso también puedes crear tu empresa y entregar despachos a domicilio. Y eso lo vimos en la pandemia. La pandemia modificó un poco la mentalidad respecto de qué es lo que se puede hacer o no a través de la tecnología. La misma inteligencia artificial facilita el emprendimiento. Voy a poner un ejemplo. Hace 15 años atrás, por ejemplo, para cualquier empresa necesitaba contratar a un estudio de abogados o a contadores para que le haga la declaración renta. Hoy, con la inteligencia artificial, el sitio web de impuestos internos te entrega una declaración renta, una propuesta. Y eso significa que muchísimas empresas no necesitan contratar a un externo para que le haga la declaración renta. ¿Qué significa eso? Menor barrera de entrada gracias a la tecnología. Entonces, si ahí vamos indagando, nos damos cuenta de que con las nuevas tecnologías, si es que somos inteligentes y logramos llegar con esta información a todos los rincones de Chile, vemos que todas estas buenas ideas que tienen los empresarios
o los emprendedores pueden transformarse en un muy buen negocio, y para eso es importante que también ellos tengan la información respecto de cómo poder transformarse en empresa. ¿Y de qué manera, Lucas, INACAP en lo concreto está metiendo inteligencia artificial o tecnología o digitalización a los estudiantes? A ver, en varios ámbitos nosotros hemos tomado la decisión de meter la inteligencia artificial y aprovecharnos de todas las tecnologías en beneficio del desarrollo de la economía y también del desarrollo de la comunidad. Necesitamos humanizar la inteligencia artificial, que esté al servicio de las personas y no al revés, ¿cierto? Y eso con todas las tecnologías. Y yo no le tendría temor a la tecnología, pero lo que sí pondría un ojo para identificar cuáles son los beneficios que nos puede entregar y cuáles son los beneficios que no nos puede entregar. Entonces nosotros tenemos, a partir de este año, comenzamos este año, un ramo también que incorpora todos aquellos elementos de la inteligencia artificial a los estudiantes, para que sepan cuál es el ámbito en el cual opera la inteligencia artificial, cuáles son los límites éticos, cuáles son los sesgos que tiene, para que los estudiantes, lejos de no para que no se metan, sino que para que puedan hacer un uso positivo de la inteligencia artificial. Y también en varios ramos estamos incorporando en la malla curricular la inteligencia artificial, sobre todo en materias bien tecnológicas, por ejemplo, análisis de datos. Son herramientas muy importantes, nuestras carreras son muy tecnologizadas y estamos incorporando, y eso significa formación de los profesores, incorporación y modificación de las mallas curriculares. Nosotros estamos metiendo la inteligencia artificial y las tecnologías con todo, porque eso es el presente y el futuro. Eso es el futuro, absolutamente. Oye, Lucas, y ya como me he mencionado temas bien técnicos, de asignaturas que están metiendo ramos, ahora el tema de la tecnologización, de la digitalización. Pero ¿qué habilidades blandas requieren hoy día los estudiantes de INACAP y en general, te diría yo, en Chile, para salir un poco más emprendedores? Pucha, qué buena pregunta. Estas son las famosas habilidades del siglo XXI, que son habilidades muy relevantes y de las cuales el mundo entero está al debe. Trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, todo lo cual la tecnología y la inteligencia artificial no te entrega. Entonces, esto es un tema que también estamos abordando. Tenemos también ramos transversales que abordan todos estos temas, por ejemplo, ciudadanía también. Mira, la tecnología y la inteligencia artificial va a ser un reflejo de lo que seamos nosotros y no al revés. Eso es algo bien importante. A veces tenemos temor a estos avances tecnológicos, creemos que nos van a invadir y va a ser una ola que va a ser imposible de pararla. Nosotros creemos en INACAP lo contrario. Nosotros creemos que reconociendo que existen estos avances, ¿de qué manera podemos hacerlo para que vaya en beneficio de nuestra comunidad y del desarrollo de las buenas ideas? Porque lo que no podemos hacer es seguir profundizando en una comunidad, en una sociedad que es demasiado individualista, es demasiado consumista y exitista, en el sentido que eso impide que se generen estos ecosistemas colaborativos que son clave para la generación de nuevas empresas y el crecimiento de las mismas. Si indagamos un poco más allá, nos damos cuenta, Álvaro, que cada empresa es una pequeña comunidad que necesita trabajo en equipo, que necesita colaboración y necesita relacionarse con el resto de las empresas y con la comunidad en general. Famoso ecosistema. Oye, Lucas, una última antes de irnos al corte. ¿Qué tanto te sirvió haber sido parte del Estado, digamos, de un gobierno, haber adquirido todos esos conocimientos, esa experiencia a nivel gremial, territorial, a nivel de pyme, y cómo hoy día estáis aplicando esa experiencia en el INACAP? Pucha, me sirvió mucho. A lo largo de mi vida me he ido dando cuenta progresivamente la riqueza de conocimiento que tienen otras personas, y eso quizás algo que nos impide crecer y mejorar como país y mejorar como persona, es creer que nos la sabemos todas. Y a rato estamos o muchas personas están en una carrera loca por demostrar que tienen la razón en todo. Y estando en el gobierno en momentos bastante complejos, en el estallido, en la pandemia, la verdad es que trabajando con los gremios, con las pymes, me di cuenta de que hay muchas cosas que yo no sabía que ellos sí. Entonces ese ejercicio de humildad y de escucha te permite después habilitar políticas públicas mucho más inclusivas, mucho más ricas, mucho más profundas, y eso es algo que también es muy importante en la enseñanza, y hoy intento yo también aplicarlo y con todos los equipos en INACAP. Uno está siempre aprendiendo. Este aprendizaje a lo largo de la vida
no es una cosa teórica que tiene que ser aplicada a otros, sino que también tiene que ser aplicada a uno mismo. Bien, Lucas, con ese mensaje entonces nos vamos a ir a un breve corte. ¿Te gusta Bob Dylan? Mucho. Vamos entonces a escuchar. Hay una película nueva. La vamos a ver. Sí. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. Conoce las carreras 100% online de Administración de Empresas, Administración Pública y Comercio Exterior de INACAP. Diseñados para cumplir con las necesidades reales del mundo productivo y de servicios y en línea con las nuevas tendencias de la educación virtual. Visita www.inacap.cl y estudia desde cualquier lugar de Chile. INACAP. Vive como nunca la emoción del juego. Gana en grande y retira tus premios fácil y rápido. Solo en micasino.com. Más de 1000 slots y 35 disciplinas deportivas te esperan. Regístrate hoy con el código LAMETRO y duplica tu primer depósito, adicional a un 20% extra. Apuesta y gana ya. micasino.com. Hay una nueva radio en la ciudad y ¿no lo sabías? En casas y oficinas, en autos y micros, en el metro y en los taxis, lametrofm.cl. Una radio a tu medida. Porque no basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en La Metro.
Bien, ya estamos de regreso en Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Obviamente aquí en la Metro estamos conversando con el rector de INACAP, Lucas Palacios. Hemos tenido una conversación bien entretenida y profunda respecto a la importancia de la educación, respecto a la educación técnico-profesional, su importancia como vía de movilidad social y cómo el INACAP hoy día está preparando a los jóvenes no solamente para salir como estudiantes a emplearse, sino que los están formando como emprendedores. Algo que yo diría que nadie está haciendo hoy día y es fundamental para cambiar el concepto de emprendimiento en Chile, para que los jóvenes salgan con ganas de tener su propia empresa, para que tengamos muchas más empresas en Chile, ¿cierto? Y para que al final seamos un país mucho más productivo, que crezca más pujante, que dé más empleo. Así que en eso nos quedamos antes del corte, Lucas. Tú nos contabas de todo lo que estaban haciendo y me faltaron dos preguntas relacionadas a lo que hacen ustedes con los jóvenes, y uno tiene que ver con la empleabilidad y cómo aseguran ustedes o cómo trabajan en términos de empleabilidad también, no solo de salir de que emprendan, sino que también cómo vinculan con la comunidad local a sus estudiantes, de manera que estén ya vinculados con las empresas y que cuando salgan al mundo laboral, bueno, ellos ya tengan un vínculo y les sea mucho más fácil ingresar también. Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que nosotros asumimos un compromiso con nuestros estudiantes, en el sentido que ingresar a INACAP significa una posibilidad muy alta de encontrar un buen empleo futuro. Así es como tenemos una empleabilidad de más del 90% al primer año. Eso es algo importante. Y eso... Alta. Sí, es muy alta porque nosotros lo trabajamos en conjunto con las empresas. Eso se llama prospección. Nosotros identificamos en cada región cuáles son las necesidades productivas que tiene la región. Hacemos un ejercicio donde cruzamos datos estadísticos, hacemos proyecciones de encadenamiento productivo y hacemos el levantamiento de cuáles son las necesidades que tiene cada región. Eso lo cotejamos también con consejos productivos en cada una de las regiones y también con consejos empresariales que son a nivel nacional, para poder incorporar en las mallas curriculares de esas carreras que estamos ofreciendo en cada sede, incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Pertinencia local. Claro, porque para que Chile se desarrolle, Álvaro, necesitamos descentralización productiva. Necesitamos que cada región, con sus particularidades, con sus vocaciones productivas, pueda sacar lo máximo de sí mismo, porque de esa forma se generan nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, y eso es importante para nosotros porque nuestros estudiantes no solamente consiguen casi todos inmediatamente empleo formal, sino que además lo hacen en su región. 9 de cada 10 consiguen empleo en su región, y también 9 de cada 10, aquí tenemos los 90%, en aquello que estudiaron, es decir, la pertinencia. Porque cuando uno estudia una cosa A y finalmente termina trabajando en C, entonces no solamente existe un desacople. O sea, hay un problema, claramente. Claro, entre lo que estudió y sino que además existe un impacto en la seguridad personal de esa persona. Es decir, que invirtió mucho tiempo en estudiar una cosa y después finalmente no consiguió pegar en eso. Entonces nosotros eso lo trabajamos en conjunto con la comunidad y con las empresas públicas y privadas en cada una de las regiones. Oye, y me imagino que no va solamente en empleabilidad directa al momento de egresar. Me imagino que también se hace algún trabajo en términos de pasantía, práctica, y eso tiene que ver con este proceso de prospección. Nosotros tenemos... A ver, uno es el proceso de prospección, que es la identificación de cada de las carreras que vamos a dictar en cada sede. Ejemplo, si las carreras de la minería las dictamos, por ejemplo, ingeniería, minas y todas las dictamos en el norte y en la región centro, en el sur no dictamos esa carrera, sino que dictamos carreras que tienen más que ver con la agroindustria, y más al sur con otro tipo de carreras que tienen que ver con servicios, logística, etcétera. Entonces, identificamos las carreras que son necesarias y que van a permitir una empleabilidad futura al estudiante que está con nosotros. Lo otro que es significativo es que muchos de nuestros estudiantes, de nuestros más de 110.000 estudiantes de pregrado, trabajan y estudian al mismo tiempo, el 44%. O sea, casi la mitad trabaja y estudia, y progresivamente hemos ido cotejando que personas mayores están dando el paso de estudiar, y muchas veces de trabajar y al mismo tiempo estudiar. Tenemos carreras diurnas y carreras vespertinas. Y todo esto, Álvaro, lo hacemos con el enfoque pedagógico del aprender haciendo. Y ahí voy a tu pregunta. ¿Qué significa ese enfoque pedagógico? Nosotros tenemos más de 1.200 talleres y laboratorios en todo Chile, porque hemos constatado que cuando una persona
tiene una experiencia directa en su estudio, es decir, tiene una experiencia en el aprendizaje. Por ejemplo, desarmando un motor, por ejemplo, viendo en el laboratorio los análisis químicos. Cuando lo hace con sus propias manos, retiene un 90%. En cambio, Sí, claro. cuando lo hace a través de algo abstracto, de algo, Teoría versus práctica. Exactamente, cuando es la teoría retiene un 10% y eso lo hemos observado también en estudios internacionales. Por eso que INACAP tiene el enfoque pedagógico del aprender haciendo. Para nosotros le ponemos mucho énfasis Qué importante. a lo práctico, y eso significa que durante el periodo que dura el estudio, ya sea carreras técnicas de 2 años o técnicos profesionales, por ejemplo ingenierías que duran 4 años, nuestros estudiantes tienen también experiencias reales en distintas empresas para que las conozcan, para que hagan sus prácticas ahí, para que exista alternancia, y hacemos ese trabajo en conjunto con las empresas. O sea, salen, claro, la experiencia al final es todo. Pues, Sí, siempre para se ha dicho, nosotros, la práctica es el maestro, y es verdad, cuando estáis abriendo un motor prácticamente es donde realmente aprendí. Lo otro, leer, teorizar, Y hay de otra verdad cosa que no es lo mismo. importante que voy a aprovechar de comentarlo. Comente nomás. Voy a aprovechar de comentarlo. Hemos observado que con los profundos cambios tecnológicos que estamos enfrentando como nunca antes en la historia de la humanidad, además de un cambio demográfico muy fuerte. Tú sabes que Chile es la tercera economía del mundo con la menor tasa de natalidad del mundo. Estamos envejeciendo. Estamos envejeciendo porque además estamos viviendo más. Entonces, esto significa que las empresas progresivamente están viendo la necesidad de que sus trabajadores tengan más upskilling y reskilling, es decir, que tengan profundización y suma de nuevos conocimientos para poder ir actualizándose. Entonces nosotros tenemos en educación continua, además de los 110.000 estudiantes de pregrado, tenemos casi 50.000 estudiantes de educación continua, que son estudiantes que hacen cursos de profundización de conocimientos, capacitaciones, diplomados, que duran 3, 4, 5, 6 meses. Nosotros hemos lanzado un plan que se llama el Plan 4040, que significa que todos nuestros titulados, que son alrededor de 500.000 titulados de INACAP, pueden acceder a estos cursos de profundización con un 40% de descuento hasta el año 2040. Y eso nos permite acompañar a nuestros estudiantes y egresados en su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, que en época de cambios tecnológicos profundos es muy importante. Oye, Lucas, qué interesante eso, claro, un incentivo para al final hacer un acompañamiento y que no solamente egresen, sino que se vayan, como tú dices, perfeccionando y profundizando sus habilidades, que al final es lo que están requiriendo las empresas y lo que está requiriendo, bueno, nuestra demografía al final, es un proceso natural. Y nunca es tarde para estudiar. Fíjate que nosotros hemos visto cómo también está aumentando la edad promedio de nuestros estudiantes. Mira, hace 4 años solo el 6% de nuestros estudiantes de pregrado tenía más de 30 años. Hoy es más del 13%. Y creciendo. Del año pasado, este año aumentó un 70% los estudiantes de más de 50 años estudiando con nosotros. Entonces, cuando tú ingresas a estudiar en INACAP, te encuentras con un curso donde hay gente joven y gente no tan joven. Hombres, mujeres de distintos orígenes, es decir, tú te encuentras con la realidad de Chile, y eso enriquece mucho nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tan así que el otro día me contaron una cosa que me pareció muy bonita y que yo creo que es digna de mencionar. Hay una familia en INACAP que entró a estudiar, que el papá, la mamá, que no habían estudiado, digamos, nunca, Sí. Una familia, digamos, de esfuerzo, y entraron a estudiar junto con sus hijos. Entonces ahora van a egresar, digamos, toda la familia. Ah, qué bonito. O sea, sí. lo escuché, creo que de eso se trata esto, ¿no? Sí, bueno, pasa algo bien impresionante. Nosotros estamos adscritos a la gratuidad en INACAP, y casi el 70% de nuestros estudiantes de pregrado estudia con gratuidad. La gratuidad se le entrega a la familia, es decir, se le otorga a un estudiante y a su familia. Por lo tanto, muchas veces llega un incentivo. joven acompañado de sus padres a matricularse a INACAP, obtiene gratuidad, y al ir a dejar a su hijo se da cuenta como es INACAP, que las instalaciones son extraordinarias. Sí, son buenas. Y entonces se entusiasma y se matricula también con gratuidad. Entonces pasa algo Increíble. bien bonito. Un incentivo. Claro, entonces toda la familia es la que está comprometida, y nosotros también trabajamos con la familia. Estamos bien comprometidos con la familia. Finalmente lo que estamos haciendo es un cambio social muy significativo a través de la educación. Exactamente. Lo de la movilidad social nosotros la medimos. Nosotros, mira, te comenté hace un rato que titulábamos a 20.000 personas al año, ¿cierto? De esas personas, el 65%, vale decir 13.000 personas,
registran, por el hecho de haber estudiado en INACAP, al año de titularse, registran una movilidad social ascendente, o sea que aumentan de grupos socioeconómicos, ellos y su familia, por el ingreso que se genera. adicional que se genera. Es decir, 13.000 estudiantes y su familia, vale decir 50.000 personas salen de la pobreza o mejoran su situación socioeconómica de manera sustantiva por el hecho de haber estudiado en INACAP. Entonces es una movilidad social que no se registra en ninguna institución ni pública ni privada. 50.000 personas al año salen de su situación de precariedad a una situación mejor por el hecho de haber estudiado en INACAP, porque el ingreso promedio líquido de la persona que egresa a INACAP son 960.000 pesos en promedio líquidos, que es bastante más alto que el ingreso mínimo, y eso tiene un impacto muy significativo, sobre todo en grupos que son más vulnerables. Claro, lo que decíamos al inicio de la entrevista, Lucas, no hay ninguna duda de que el emprendimiento, la educación son las principales vías de movilidad social. Y INACAP al final, claro, está haciendo un vehículo que está materializando eso, y el número que acabáis de dar es heavy, es mucha gente, son muchas familias las que están pudiendo avanzar un poco, algunos más, ¿cierto? Otros menos, pero están avanzando, y eso creo que es lo importante. Oye, pero lo que hablábamos en el corte, yo te preguntaba cómo logramos que este tipo de medidas, ¿cierto? Que lo hemos conversado, lo que está haciendo hoy día INACAP y quizás lo que están haciendo otros también, ¿cómo logramos que se proyecte hacia el Estado? ¿Cómo hacemos que haya una decisión de fondo? ¿Cómo hacemos que este tipo de medidas con tecnología, con buena evaluación, con focos claros, con objetivos claros, empape o permee el Estado y haya un cambio de fondo? Pues se entienda que la educación es así de relevante, que genera un cambio social. Sí, sí. Mira, nosotros lamentablemente en Chile no hemos tenido políticas públicas que proyecten el crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Cuando se hacen análisis económicos y también cuando se hacen análisis en materia de educación, pero como estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo ahora, cuando se hacen análisis económicos se consideran el stock de empresas que están en ese momento en el mercado. Entonces cualquier política pública, estos son los análisis que se han hecho en Chile por décadas, se hacen respecto del impacto que esa política pública va a tener sobre las empresas que en ese momento están operando en el país. Claro. Cualquiera sea esa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuál es el impacto que va a tener esa política pública en el flujo de empresas y proyectos futuros. Porque una política pública hay que medirlo no solamente respecto del impacto, no es la foto del momento, del proyecto del momento, claro, no es solo la foto del momento, sino cuál va a ser el incentivo que va a crear o va a generar esa política pública para la creación de nuevas empresas que son muy necesarias, para el crecimiento de esas empresas y para el desarrollo de nuevos proyectos. Y a mí me angustia mucho ver que seguimos haciendo los mismos análisis respecto de la foto del momento sin visualizar cuál es el impacto que tiene en la creación de empresas y crecimiento de esas empresas y proyectos futuros. Y en materia de educación pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos que educar para que la persona pueda transformar su educación en un camino para poder realizarse y dar lo mejor de sí mismo para su familia, para su comunidad. Pero así no hemos delineado las políticas educativas, sino que las hemos centrado en el acceso, no en el proceso ni en el resultado, como dije anteriormente, y también en el caso de la educación superior, en la mantención, en la sostenibilidad económica de las instituciones. Pero una mirada de largo plazo no tiene que mirar solamente eso, sino que tiene que ver cuál es el impacto en movilidad social, en productividad, en descentralización productiva, en competitividad, que le está entregando al país con ese proceso educativo. Entonces la educación tiene múltiples aristas, y en ese orden de cosas, Álvaro, la educación técnico-profesional es el futuro de Chile, mucho más que la educación universitaria, porque estamos creando muchos titulados universitarios que no tienen trabajo. Voy a dar una cifra, y perdón que me extienda en esto. No, por favor. Del total de la fuerza laboral en Chile, el 22%
de los casi 9.500 que es la fuerza laboral en Chile, muestra una subocupación. ¿Qué significa eso? Significa que son personas que están sobrecalificadas para aquel trabajo que están realizando. ¿Qué significa eso? Significa que Chile sigue creciendo mucho en titulado universitario que no tiene pega. En cambio, en los países desarrollados ya se han dado cuenta que tienen que poner el foco en los técnicos y técnicos profesionales. ¿Por qué? Porque Chile tiene un déficit de 600.000 técnicos y técnicos profesionales. Entonces, ¿dónde debiésemos poner el foco en el crecimiento futuro? En la educación técnico-profesional. No significa, no estoy con esto diciendo que las universidades no son importantes, son muy importantes. Sobre todo las mejores universidades está muy bien, porque además esos estudiantes consiguen buen trabajo, aportan al desarrollo científico-humanista del país, pero la educación técnica en un momento de tanto cambio tecnológico también es muy importante. Entonces, en concreto, ¿cuál sería el rol, a tu juicio, de la educación técnico-profesional de cara al Chile del futuro? El rol de la política pública debiera ser no solamente enfocado en la sostenibilidad financiera de las instituciones, sino que también de cuál es el resultado que esas instituciones le están entregando al país en materias tan importantes como movilidad social, productividad, descentralización productiva, posibilidades y oportunidades de desarrollo en cada uno de los rincones de Chile. Y para eso es muy importante que cada estudiante que postula a la educación superior tenga toda la información disponible en materia de empleabilidad de la carrera a la cual está comenzando a estudiar, en materia de posibilidades de desarrollo futuro, en materia de posibilidad del día de mañana de emprender o crear su propia empresa. Todo eso puede ser facilitado a través también de políticas públicas. Y hecho el análisis, ¿por qué, Lucas, no se ha hecho? ¿Es desconocimiento? Mira, yo creo ¿qué Álvaro, pasa? para serte bien franco, yo creo que estamos todos sumidos en Chile en un inmediatismo desde hace muchos años. Y no somos capaces de mirar el país con una visión de mediano y largo plazo. Y a veces el inmediatismo ciega a las personas a todo nivel, a nivel empresarial, a nivel social, a nivel del Estado, a nivel educacional. Ciega a las personas para poder proyectar varios años en adelante. Todos los proyectos que valen la pena finalmente tienen que tener una visión de largo plazo, y la educación, por definición, es el proyecto más importante y más de largo plazo que tienen los países. Oye, Lucas, llevándote un poco al tema de la formalización, que es un tema país brutal, hemos pasado algo, pero hoy día más de la mitad de las empresas en Chile son informales. Tiene que ver mucho con aquellas barreras que existen, cierta mitología también que existe en torno a la formalización. Pero ¿cómo hacemos para que en Chile no solo fiscalicemos a los informales, sino que incentivemos a los emprendedores? Me entendía que vayan a formalizarse, porque acá hay una parte de fiscalizar, obviamente, pero hay una que tiene que ver con aquellos incentivos positivos que tú pones con esa información que tienes que dar, de convencer a la gente, porque al final, si no la convences, por mucho que tú fiscalices, no vas a erradicar la informalidad. Sí. ¿Qué pasa ahí? Varias cosas. Por un lado, es un cáncer la informalidad. Es un cáncer para los países y es un cáncer para los informales. Entonces, ojo con eso. Y para los formales. Y sí, o sea, para los países me refiero para el Estado de Derecho, para los formales y también para los informales. O sea, si nosotros vemos en América Latina, el nivel de informalidad promedio es de un 35%, pero algunos países tienen más del 70% de informalidad. Y entonces Chile tiene un 28 y algo %, ha crecido la informalidad. Eso es el 28 de la informalidad, digamos, laboral. Laboral, Yo sí. me refiero a la informalidad de las empresas. Sí, no, ahí es como tú dices, cerca de un 50%, sí. Sí, porque son como 2.400.000 empresas y la mitad de esas... 1.200.000 son del registro del Servicio Impuesto Interno, y el resto son cuenta propia. Exactamente. Bueno, pero respecto de la informalidad laboral, nosotros estamos ahora registrando un 28,1%. Y entonces uno dice, no, estamos bajo América Latina, pero la verdad es que las empresas formales también están vendiendo un número significativo de sus ventas informalmente. Entonces, y eso significa que también están contratando informalmente. Eso es muy heavy. Y entonces, esos números, la verdad es que lo que hacen es disfrazar una realidad que es crecientemente peor.
simplemente por un tema de necesidad. Entonces, yo creo que primero, o sea, esto es un tema muy grave. Primero hay que mostrarle a las personas cuáles son los beneficios de la formalización en materia de acceso a financiamiento, acceso a capacitaciones, acceso a beneficios por parte del Estado, acceso a nuevas redes de proveedores de clientes y de poder ser competitivos, por ejemplo, para poder exportar. Solo el 1,6% de las exportaciones son de pymes. Imagínate lo bajo. No es nada. Lo bajo. Es marginal. Entonces ahí tenemos un problema como país. Después, si observamos los países desarrollados, no suben del 15% de informalidad. Hay un número pequeño siempre de informalidad que tiene que ver con algunas actividades que de suyo son más informales, en todos los países. ¿Cómo qué? Pero son muy, por ejemplo, algunas actividades artísticas, Claro. que son por cuenta propia, que son informales, entonces tienen estatutos específicos, pero no todos ellos. Existe algún nivel de comercio que no está regulado internacionalmente, que tiene que ver con la importación por internet, que eso también está siendo crecientemente un problema a nivel global, porque compite con comercio local que tiene que pagar impuestos. Eso te iba a preguntar, justo iba para allá. El tema de la venta online, redes sociales, está creciendo heavy, sobre todo en Instagram. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con regular eso? ¿Se deberá dejar un poco más de libertad? ¿Cuál es tu...? Yo creo que tienen que ser empresas formales. Tienen que transformarse sí o sí a la Sí, formalidad. claro, porque si no atentan en contra del comercio formal y vemos los impactos que tiene. Claro que hay algunos que dicen que al empezar a regularla o meterte en... vaya a evitar que crezcan en el fondo, o que surjan más. A ver, salgamos del inmediatismo y miremoslo en el mediano y largo plazo. La empresa formal vende 4 veces más que la empresa informal. La empresa formal tiene seguridad social para sus trabajadores. La empresa formal te permite ir ahorrando para tu jubilación futura. Entonces, claro, si lo vemos hoy, el beneficio de hoy, quizás me vale la pena vender por internet y olvidarme. Pero si vemos en el largo plazo, la verdad es que me va a ser mucho más conveniente formalizarme, y por lo demás es lo que corresponde, porque estoy compitiendo en un ámbito en donde hay empresas formales. Competencia desleal. Además que hay ciertos ámbitos, personas por ejemplo que pueden vender alimentos por internet de manera informal, no están sujetas a cumplir con las regulaciones sanitarias. Claro. Entonces el que compra también se está exponiendo a no comprar un producto seguro, y eso, estoy hablando de la alimentación, pero también puede ser vestuario, puede ser otras cosas. Entonces, la verdad, Álvaro, es que aquí no hay que perderse. ¿Cuáles son los países que les ha ido bien? Los países más desarrollados. ¿Qué es lo que han hecho? Han puesto incentivos e información para facilitar la formalización de sus empresas. Oye, debiera fortalecerse mucho más el vínculo entre el Estado y las casas de estudio, centros de formación técnica, y de hacer un trabajo conjunto en estas materias, no solo en educación financiera, en formalización, como tú decías, en democratizar la información para que todos estén al tanto, los jóvenes que están estudiando, para que salgan con estos conocimientos, para ayudar a que sean más emprendedores y que tengan este concepto de salir a formalizarse. Quizás falta un poco trabajar más de la mano a nivel como más público-privado. A ver, ¿se puede? Sí, por supuesto que se puede, y es una necesidad. La verdad es que, a ver, ni la educación en Chile depende exclusivamente del Ministerio de la Educación, ni la economía de Chile depende exclusivamente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, ni la justicia de Chile depende exclusivamente del Ministerio de Justicia. Es decir, todo de alguna forma tiene participación en todo. Nosotros lo que hemos hecho, y hemos obtenido, la verdad, una muy buena disposición por parte del gobierno, hemos trabajado con distintos ministerios, diferentes ministerios. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de una beca para que más mujeres puedan estudiar carreras técnicas STEM, lanzamos una beca que significa una beca de un 50% para todas las mujeres que no tienen acceso a la gratuidad, para que puedan estudiar carreras técnicas ligadas al ámbito de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Y tuvimos un incremento significativo. Eso lo hicimos en conjunto, un lanzamiento y una difusión en conjunto con el Ministerio de la Mujer. Lo mismo hemos trabajado con el Ministerio de Economía en algunos elementos, hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social, otros elementos, y la verdad, bueno, y por supuesto con el Ministerio de Educación. Entonces, cuando existen necesidades que son transversales, lo que hay que hacer es buscar espacios colaborativos.
espacios públicos y privados, es decir, alianzas públicas privadas, porque para qué decir lo mucho que trabajamos con un montón de empresas públicas y muchas privadas. Y eso lo hacemos sumando esfuerzo. Entonces, en Chile quizás lo que nos hace falta es buscar más espacios de colaboración. Y yo, al menos, yo y nosotros como institución nos hemos topado con una muy buena disposición cuando hemos planteado posibilidades de colaboración, ya sea con el gobierno, con los gobiernos regionales, locales, gobierno central y también con empresas públicas y privadas. Bien, Lucas Palacios, llegamos al final de esta entrevista. Nuevamente te agradecemos mucho por habernos dado este tiempo, por haber venido al estudio del programa. Sin duda una tremenda conversación. Hay mucho por hacer, hay mucho que avanzar en materia de educación, pero pucha que es importante para el futuro del país. Muy importante. Soy optimista por definición. Yo creo mucho en la fuerza emprendedora, creo mucho en el pequeño empresario chileno. Lo que necesita es una ayuda para que pueda crecer. Toda gran empresa partió siendo pequeña, y pudo salir adelante con apoyo, con los incentivos correctos. Se dio cuenta que tenía que capacitar a sus trabajadores. Ojo, que en Chile el 94% de los recursos de capacitación de CENSE se van a las empresas grandes. Si queremos que las empresas medianas crezcan y las pequeñas también crezcan, entonces es importante que capaciten a sus trabajadores, que se informen, están al alcance de la mano, hay muchos beneficios para ello. No crean esas empresas que no tienen que capacitar a sus trabajadores cuando existe un momento de tanto cambio y tanta información en todas partes. Entonces, también ahí hay una gran responsabilidad de las pymes de buscar ir mejorando la educación de sus trabajadores para poder crecer. Yo soy optimista, creo mucho en esa capacidad emprendedora que tiene Chile, de Arica a Punta Arenas, y INACAP está ahí dispuesto, entregando gratuitamente sus espacios, sus instalaciones, capacitación, tutorías, orientaciones para ir creando y fortaleciendo ese ecosistema. Bien, Lucas Palacios, rector de INACAP, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos entonces en un próximo programa. Nos vemos, chao, un abrazo. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de La Metro. Chile al Hombro fue presentado por INACAP. Visita www.inacap.cl y conoce sus más de 60 carreras técnicas y profesionales. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Metro.